tardes, qué bueno encontrarnos hoy nuevamente en este domingo luminoso, muy luminoso porque estamos celebrando el Día de las Madres. Entonces, qué rico que ese sea otra manera este GPS sea otra manera de celebrar este, este día tan bonito. Les cuento que es mayo 10 y la temática que vamos a reflexionar, a adentrarnos es tú decides. Y lo vamos a hacer concretamente con el planteamiento de la nueva ley colombiana, la 1996 del pasado 26 de agosto. A raíz de todas nuestras reflexiones vamos a mirar la pertinencia o no de esta ley para cada uno de nosotros y para nuestros familiares y además para el sistema de justicia colombiano. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Quisiera saber quién querría saludarnos, quién quisiera abrir el micrófono para saludarnos. En este momento somos 6 personas, entonces qué rico escucharlos, ya que somos poquiticos, entonces para, para que nos saludemos hoy. Bueno, Bueno, entonces, bueno, Juan Ramiro va a hablar. Hola, Juan Ramiro. ¿cómo estás? Bueno, yo aquí, primero que todo, agradezco a Claudia por abrir este espacio de hoy, porque abre a un tema que es supremamente importante para personas que de una u otra manera puedan llegar a tener algún tipo de dificultades, sobre todo aquel tipo de dificultades donde ellas puedan de alguna manera hacer ejercer sus derechos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la interdicción, que es lo que hoy Claudia nos propone que hablemos acerca de ello, es una forma de que a una persona, eh, alguien a través de un abogado y a través de un juez se le declara interdicto. ¿Qué es declarar interdicto? Es declarar a esa persona palabras sin llegar pues como a mucho conocimiento pues técnico de la ley, es declarar a una persona que no está en sus completos cabales de ejercer, digamos, su autonomía sobre derechos que tenga, sobre todo a nivel de bienes económicos, y esto hace que entonces otra persona tome decisiones por ella, ¿cierto? Esto es muy importante porque con este espacio que hoy abre Claudia, nos abre también a nosotros una cosa que es que nosotros opinemos sobre cuáles son nuestras reales capacidades y competencias para nosotros, de alguna manera, poder ejercer de manera autónoma nuestras, digamos, habilidades para poder vivir en un mundo normal, ¿cierto? Entonces, este es uno como de aquellos, muchos derechos que pueden llegar en determinado momento a restringirnos a nosotros, a nuestra propia autonomía y entregar a otras personas que ejerzan esas habilidades y competencias en nombre nuestro. En algunos casos podría llegar a ser en detrimento, inclusive detrimento de nuestro digamos, capital, ¿cierto? Entonces, por eso se me hace importante que Claudia abra hoy el compás para que nosotros hablemos sobre hasta dónde nosotros somos competentes para ejercer nuestra autonomía como personas hábiles. Listo, básicamente es como lo que tengo que decir, Claudia. Muchas gracias, Juan Ramiro. Quisiera saber quién más tiene alguna pregunta o inquietud o expectativa sobre el tema, o si nunca ha escuchado hablar de la palabra interdicción y es la primera vez que lo escucha, si conoce a alguien interdicto. Estamos para escucharnos hoy. Bueno, entonces mientras que ustedes formulan sus preguntas o sus expectativas, yo voy a hacer la primera pregunta y quisiera escucharlos. Eh, ¿Consideras que que con la interdicción se vulneran derechos? Es la primera pregunta que quiero formular. Si me pueden decir si se vulneran derechos o no y por qué.
de lo que hemos escuchado sobre interdicción. Julia, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy Espero que bien, lo se te estén escucha muy bien. espero que lo estén pasando muy bien, que las madres hoy hayan estado muy consentidas y las que no son madres, acuérdense que toda mujer lleva en su vientre un niño dormido. De una o de otra manera son madres, porque madre no es solamente la que parió, por decirlo así. Madre es toda aquella que ejerce esa labor de educación, de enseñanza, de vigilancia, de amor. Y en la vida nos encontramos varias madres, no solamente las biológicas. Entonces, un feliz día para todas las mujeres. Y en la vida también hay hombres que les ha tocado ejercer ese papel de mamá. Y también para ellos que lo han hecho y también que lo sigan haciendo bien. Y el Día de la Madre no es solo un día, el día de, el Día de las Madres es todos los días de batallas, de lucha, de, de superar obstáculos, de vencer muchas cosas, de tomar decisiones. Entonces todos los días es el Día de la Madre. Respecto a la pregunta que hacía ayer Juan Ramiro, que qué profesión tenía. Entonces, bueno, yo he tenido varias. También fui profesora, 4 años. Estudié para ser profesora y me gustó mucho esa labor, sino que después enruté mi vida hacia la contaduría y primeramente como empleada en una oficina bancaria hasta que encontré un techo y yo quería salir de ese techo y así lo hice. Y entonces he trabajado muchos años independiente, ya mucho tiempo. Entonces, y ahora, no, ahora ya quiero es hacer otras cosas distintas a mi labor de siempre, sin dejar de hacer las otras. Que cuando llegué yo a Sobrine, ahora con esta situación, porque les he contado que los he seguido a través de la red, pero ahora en este tiempo ha sido mi participación virtual. Y respecto al tema de hoy, es bueno analizar las dos aristas, porque uno no puede decir que se vulneran derechos, depende de cada situación, de cada caso, porque en algo otros puede ser que favorezca. Por ejemplo, una persona para efectos por ejemplo, de pensión, de manejo de un padre. Ya sabemos que los hijos mayores no tienen derecho a pensión, pero por el hecho de esa interdicción sí pueden tener derecho a pensión. Entonces, la cuestión es analizar, analizar todos los aspectos de uno y de otra forma. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Quisiera como adelantarme un poquitico a la temática que incluso no pensaba trabajarla hoy, pero te voy a adelantar que la interdicción para pensión de los padres ha sido una mala interpretación que se ha hecho en Colombia para adquirir la pensión. Es como una salida fácil que los abogados y las leyes colombianas han hecho. No, los abogados, las leyes colombianas no. Los abogados y los procesos judiciales se van por la fácil y declaran la interdicción para recibir la pensión, pero no era necesario que nos interdictaran para recibir la pensión de los padres. Y ahorita, con la nueva ley 1996, pues mucho menos que, que es necesario eso. Entonces, eso fue una mala interpretación. De pronto en próximos días yo voy a invitar a alguien que sepa más de leyes y que nos haga la diferencia. Y que esa práctica tan facilista nos llevó a muchas de las personas que hemos atravesado por crisis de salud mental a una interdicción, una anulación de toda la capacidad jurídica, simplemente para
facilitar o acelerar o un proceso de recibir pensión de los padres. ¿Quién más quisiera participar? La pregunta es que si consideras que la interdicción vulnera nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos como seres humanos, nuestros derechos para decidir, nuestro derecho para gestionar nuestros bienes, nuestro dinero. ¿Quién quisiera participar? Hoy sí es de verdad muy importante la participación de ustedes porque también podemos identificar qué dudas tienen, qué necesidades de una mayor explicación y de una forma más pertinente, porque esta nueva ley 1996 nos afecta a todos. Entonces, muy bueno que generemos también las preguntas respecto a si se vulneran o no los derechos. ¿Qué piensa Juan Ramiro? ¿Se vulneran o no los derechos con la interdicción? Yo pienso, y es lo que he vivido no solamente en cuestiones de interdicción, que he conocido algunos casos, pero más que lo que yo haya vivido con respecto a los procesos de interdicción, es conocer cómo en Colombia y en muchos otros países las leyes son usadas para, digamos, tergiversar ciertas, digamos, interpretaciones que en determinado momento podrían ser beneficiosas. En algunos otros casos, las leyes se convierten o la forma como se interpretan las leyes y cuando se juzgan de esa manera, de alguna forma, son como mal guiados porque siempre buscan beneficios de terceros que no son directamente los que debería la ley buscar beneficiar, ¿cierto? Conocemos pues que siempre han habido algún tipo de intervenciones jurídicas que van a favor de personas con diversos niveles de corrupción, ¿cierto? Y que entonces al final terminan perjudicando a quienes deberían beneficiar, ¿cierto? Entonces, si no hay una claridad muy profunda sobre las leyes, sobre la jurisprudencia, sobre la forma como afectan a las personas, al Estado, a los organismos y demás, las leyes tienen que ser revisadas. Y en el caso de la interdicción, he conocido, como lo dije en un inicio, he conocido algunos casos que han sido aprovechados por personas inescrupulosas para, digamos, utilizar o no digamos utilizar, perjudicar a quienes deberían realmente beneficiar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me parece importante que haya una revisión, digamos, profunda y profusa sobre los alcances de las leyes. Y en este caso, la interdicción, por ejemplo. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Entonces, yo considero que la interdicción, en mi opinión personal, la interdicción ha venido vulnerando nuestros derechos continuamente. La interdicción ha sido utilizada de manera muy arbitraria. Vamos a escuchar a Cecilia a ver qué opina si la interdicción vulnera nuestros derechos o no. Te escuchamos. Pues a mí me parece que la interdicción no vulnera nuestros derechos siempre y cuando se haga de una manera honesta, o sea, que a la persona que se decrete o se declare interdicta se le hayan hecho realmente todas las pruebas, se vea que sí necesita esa declaración, que necesita apoyo, porque antes a mí me parece una protección, porque realmente hay muchas personas que después de que, pues, o sea, que después de que, o que sea, que ellas ya no pueden, dijéramos, generar sus propios recursos, entonces necesitan una protección de algo. Por ejemplo, pues un caso bien concreto, por ejemplo, los mongolitos, los que tienen síndrome de Down. A mí me parece que es verdad, como lo han mostrado, que hay muchos con síndrome de Down que han salido adelante,
y han logrado desenvolverse como cualquier persona, pero también conozco mucho y, por ejemplo, concretamente conocí por aquí, por mi familia, por aquí cerquita de mi casa, a una mamá que tenía 3 niños con síndrome de Down y estos niños crecieron y realmente ellos no tenían ninguna protección, solamente lo que la mamá les podía dar. Y en el caso de que la mamá, por ejemplo, se muriera y estos niños no tuvieran esa protección, se hubieran quedado sin nada. Afortunadamente, ellos sí fueron protegidos con la pensión de la mamá y una hermana que toda la vida se había dedicado a cuidarlos, los siguió cuidando hasta que se fueron muriendo uno a uno. Sin esta protección, estos niños hubieran quedado, pues, mejor dicho, totalmente desamparados. A veces también, pues, pienso como lo piensa usted y como lo piensa Ramiro, que se abusa y que a veces con trampas o con deshonestidad se acude a esto para lograr intereses personales. Ahí en ese caso sí se vulneran los derechos. Entonces hay que analizar muy bien cada caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Cecilia, y si te digo que la ley 1996 garantiza todos esos apoyos y todo ese acompañamiento del que tú estás hablando y restringe de manera sustantiva, de manera muy importante, los posibles abusos que sucedan. Entonces, esa es la buena noticia que venimos a contar y a socializar hoy. Claudia, pues yo, por ejemplo, digo que eso se dice en palabras, pero en hechos no. Eso, mejor dicho, vea, conozco el caso de una persona que es bien allegada a mi familia, que, por ejemplo, ella demandó, pues este es otro caso distinto, pero sí de pronto tiene que ver con la protección a las personas desamparadas, que ella, por ejemplo, tuvo el caso de que el esposo abusó de una hijita. Entonces ella en un principio pues también tenía miedo, como todas las mamás, de denunciarlo porque pues se quedaba sin comida. Y entonces supuestamente la ley la iban a amparar y le iban a pasar todo lo que ella necesitara, pero ¿cuál? Nada, esta muchachita en este momento se está muriendo de hambre, el esposo en la cárcel. ¿Y ella qué dice? Cuando mi esposo estaba tenía que comer, ahora yo me estoy muriendo de hambre con mis 3 hijos. No me pesa haberlo denunciado porque realmente pues el hecho era muy grave, pero mire qué situación, me garantizaron que me iban a proteger y no me han protegido, porque eso sí lo digo, Claudia, el papel puede con todo y conozco también otros casos que si más adelante pues se pueden contar pues también, pero eso no es así como lo dicen, de eso como lo dicen así, como lo pintan en palabras, no se da en hechos. Muchas gracias. Y lo digo porque lo conozco. Sí, Cecilia, desafortunadamente la confianza que nosotros tenemos en nuestro sistema de justicia, en nuestro sistema de impuestos, en nuestro sistema policíaco es mínima. Nosotros no tenemos confianza porque desafortunadamente hemos sido víctimas o testigos de todas las arbitrariedades que se hacen a diferentes niveles. Pero entonces, yo les voy a decir como mi perspectiva, así como dice Cecilia, de lo que está escrito en el papel, de lo que, de lo que, de lo que puede contener el papel. Pero antes de hablar de la nueva ley 1996, vamos a hablar de qué es la interdicción, ¿cierto? Entonces, antes de hablar de la interdicción, vamos a mirar cómo se llama el GPS de hoy, que el GPS de hoy se llama tú decides. Entonces quisiera preguntarles, ustedes hacer una lista de las actividades que nosotros decidimos diariamente. Que alguien me cuente, una o dos personas, un listado de actividades que cada uno realizamos y que somos autónomos para decidir. En el chat está la pregunta, ¿quién quiere participar? Una lista de 10, 12 actividades al día que nosotros sí decidimos. Juan Ramiro. Generalmente se empieza por lo más simple, ¿cierto? Muchas de esas cosas que nosotros llamamos los ABCs son cuestiones que yo decido, ¿cierto? Desde esa parte aparentemente simple que nosotros ni siquiera consideramos que estamos tomando una decisión, pero que si nos ponemos a dar cuenta, si decidimos, por ejemplo, si yo decido levantarme, si yo decido bañarme, si decido comer, si decido conversar, ¿cierto? La interacción con las personas,
la interacción conmigo mismo, cuidarme a mí mismo, cuidar de otros. Esas son cuestiones supremamente simples que parece como demasiado obvio ponerlo si yo decido sobre ello, pero si nos damos cuenta, eso demuestra mi capacidad de autonomía, ¿cierto? Y también demuestra mi capacidad de ejercer como persona en un medio o o en una sociedad o en algún sitio donde yo interactúe conmigo y con otras personas, porque cuando yo decido no bañarme, no hablar y demás, estoy demostrando que tengo de alguna manera mis capacidades cognitivas, afectivas, de relacionamiento y demás, que de alguna manera están siendo, no las estoy ejerciendo de una manera apropiada, ¿cierto? No quiero decir con eso que yo pues sea una persona con algún tipo de dificultad mental, sino que es simplemente para demostrar que cuando una persona decide cuidar de sí mismo, de su entorno y demás, es una persona que tiene capacidad mental, física y emocional de poder ser persona en un medio social. ¿Listo? Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Sí, entonces vamos a ubicar la descripción que acaba de hacer Juan Ramiro en varios ámbitos. Entonces, uno de los serían básicamente tres ámbitos. Dinero, nosotros tenemos capacidad, los mayores de edad, tenemos capacidad de decidir sobre nuestro dinero, sobre nuestros bienes y sobre nuestro proyecto de vida. Entendiendo como proyecto de vida el estudio, qué queremos estudiar, dónde lo queremos estudiar, por cuánto tiempo lo queremos estudiar, el trabajo, donde queremos realizar nuestra labor, nuestra proyección social, nuestra actividad económica de adquisición de dinero de manera continua y a largo plazo. Hacemos también decisiones de salud. Estábamos hablando en esos días, si la EPS no me da el medicamento, entonces yo lo compro, entonces yo busco nuevas alternativas para mejorar mi salud con clases de yoga o con terapias personalizadas o con a veces relacionadas con manejo del estrés, con respiración, con equinoterapia, con arteterapia, etcétera. Esas decisiones los mayores de edad las tomamos. También tenemos decisiones de salud, si me quiero operar o no, si quiero hacerme un tratamiento odontológico o no, si quiero hacerme una operación para no tener hijos, o si quiero hacerme donante de órganos o ser donante en la actualidad de sangre, etcétera. Y también tomamos decisiones de manera autónoma relacionado con la muerte. ¿Qué tipo de ritual quiero que me hagan? ¿Dónde quiero ser enterrada o cremada? ¿Bajo qué condiciones? Y también decidimos sobre el lugar de vivienda, el lugar de recreación, el tiempo de recreación y todo eso es como inherente a las personas adultas. Trabajen o no, vivan con sus padres o no, hayan tenido muchos estudios o poquitos, eso es inherente a los derechos de decisión que tenemos todas las personas mayores de edad. Bueno, entonces, después de identificar qué podemos decidir y qué no, les quería preguntar o contar que en el artículo 1446 del Código Civil hay una especificación que ya fue derogada, que dice, toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declare incapaces. Entonces ahí está el meollo del asunto. ¿Qué tipo de decisiones toma la ley, en este caso un juez, sobre una persona para decidir si es capaz o no? Entonces hablábamos en estos días de las competencias mentales, de las capacidades de pensamiento, análisis, inferencia, comparación, derivación, etcétera, que tenemos todos los seres humanos y cómo un juez determina que determinada persona mayor de 18 años no tiene esa capacidad. Entonces la pregunta es, ¿será que la persona está en situación de discapacidad o incapacitada, como se decía antes? ¿O será que no hemos encontrado los elementos necesarios
para comunicarnos con esta persona, para explicarle los riesgos, las causas, las afectaciones, las consecuencias de cada una de sus decisiones y también poder entender los gustos y preferencias de las personas con discapacidad. En este caso estamos hablando entonces de discapacidad psicosocial, que es la más allegada a SOVIME. Entonces les pregunto, hago la pregunta abierta, ¿será que las personas eh, con un diagnóstico psiquiátrico o que hemos atravesado por crisis de salud mental no estamos en capacidad de decidir este listado de cositas que Juan Ramiro y yo les hemos dicho? ¿En qué momento se puede decir que una persona con trastorno bipolar o inclusive las personas eh, con síndrome de Down, con esquizofrenia, con trastorno de pánico, no pueden tomar decisiones como las que le acabamos de mencionar? Y si esa incapacidad o esta dificultad para tomar decisiones es permanente o es puntual. Vamos a ver quién quisiera participar. De pronto Fanny quiere darnos su opinión. Y las personas diagnosticadas no estamos en capacidad de tomar ese tipo de decisiones. Puede abrir el micrófono a la persona que quiera contestar. Cecilia. Yo digo, Claudia, que hay personas que sí y hay personas que no. Y esto de pronto yo lo asocio un poquito a la medicación, porque hay personas que son medicadas exageradamente y esa medicación, ¿verdad?, las lleva a un embobamiento exagerado. Las ve uno como como personas que no son, como unos zombies, que no son capaces de hacer nada. Y también hay otras personas que sí, por ejemplo, en el caso pues de nosotros, por ejemplo, en el caso mío, pues yo por ahora sí, pero también soy consciente que cuando estoy en crisis no soy capaz y que cuando paso de la crisis sí soy capaz. Y de todas maneras, en un momento determinado, o sea, en el presente estoy muy bien, pero eso no me garantiza que en el futuro no voy a tener otras crisis que me van a llevar a esa situación. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Cecilia, no cierres el micrófono que te voy a repreguntar. En tu caso, que has atravesado por crisis de salud mental, ¿el 100% del tiempo estás inhabilitada para tomar estas decisiones? ¿O tú puedes tener previsto este tipo de gustos y de preferencias con anterioridad por si durante una crisis no puedes tomar decisiones, que tus allegados sepan tus preferencias con anterioridad? ¿Tú qué crees? Pues no, yo creo que el 100% en este momento, pues no, es un porcentaje más poquito, pero yo sí he tomado, yo he dicho aquí y he hablado de hecho con mi familia muchas veces sobre lo que yo quisiera cuando yo esté en una situación de incapacidad total, que no la descarto porque las situaciones que yo he vivido, pues solamente yo las conozco. Entonces, frente a eso, por ejemplo, una de las situaciones que yo he dicho, ay, llévenme para una parte donde yo esté sola y no los perjudique a ustedes, porque yo no quiero que ustedes se dañen la vida por mí. Eso es una cosa pues que yo se las he dicho varias veces y que de verdad, llegando a una situación de estas, me gustaría que hicieran conmigo eso, donde no me falte nada, que me colaboren económicamente si necesito, pero que ellos no se encarten conmigo, porque es que yo a veces me considero que en esas circunstancias sería un encarte y lo que menos quiero yo para mi familia es eso. Los quiero tanto y quiero que cada uno logre hacer su vida y sus cosas, que haría eso para que no se encartaran conmigo. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Esa era la idea. Entonces, miren la diferencia de la postura legal cuando existía la interdicción, donde la incapacidad era permanente y donde ahora se puede determinar que hay unos momentos en que no podemos decidir, pero podemos prever y que hay otros momentos pero siempre, siempre nuestras preferencias, gustos y decisiones deben priorizarse. Vamos a escuchar a Fanny con su opinión. Hola, bueno, respecto a la pregunta que tú haces, yo considero que, según mi experiencia y lo poquito pues que he aprendido,
debería ser el 100% de las veces para mí que una decisión de que nunca sea interdicta, pues, es decir, siempre decisión, aunque en ocasiones nuestra incapacidad se debe, las personas que estamos en contacto con esa persona, cumplamos sus decisiones, o sea, porque yo pienso que cada persona debe tener libre albedrío, pues, no sé. Entonces, a veces si yo no estoy consciente o en capacidad, de todos modos mis allegados deben hacer lo que yo en mis capacidades, si estuviera en mi capacidad, lo haría. Es decir, que para mí eso cumple el 100%. O sea, si yo esté inconsciente, así yo esté, no sé, en estado vegetativo, lo que sea, debería ser mis allegados deberían respetar el 100%. Entonces, eso me lleva a que en muchas ocasiones hay falta de comunicación con nuestros allegados porque por desconocimiento no cumplimos a satisfacción sus deseos. Eso es lo que pienso. Pienso que debería haber, para que esto sea siempre el 100%, debería haber una excelente comunicación. Bueno, Fanny nos da la palabra clave, la comunicación. Debe existir comunicación de ambas vías, de que las personas allegadas, el entorno amoroso, expliquen muy bien los riesgos, las consecuencias, los posibles resultados de la decisión de la persona que está diagnosticada o de la persona en condición de discapacidad, y que la persona en condición de discapacidad con las habilidades que tenga, con las competencias que tenga para comunicarse, pueda explicar muy bien qué quiere, cómo lo quiere, cada cuánto lo quiere. Esa es una de las grandes ventajas de la ley 1996, que no teníamos antes con la interdicción, como les acabo de decir. Y les voy a leer lo que dice la ley colombiana respecto a la interdicción. A ver qué opinan, y por ahí hay una o dos palabritas claves, vamos a ver si la identifica. Dice que la interdicción es una de las funciones del Estado colombiano, es brindar una protección especial a las personas con discapacidad mental. Esta se materializa mediante la interdicción judicial, el cual es un proceso de jurisdicción voluntaria con el que no se busca resolver un litigio ni controvertir un derecho, sino que tiene como finalidad que el juez declare que una persona no está en capacidades mentales para ejecutar plenamente su capacidad de ejercicio. Vamos a ver qué opinan, si se pillaron la palabrita clave, y qué opinan de esta postura de, de la anterior interdicción que estaba instaurada en Colombia. ¿Quién cree que fue la palabrita clave? Lo pueden escribir si quieren la palabrita clave, y si la interdicción sí cumple con esa dignidad humana que todos tenemos de decidir. Bueno, nadie está abriendo el micrófono. Una solita persona que nos escriba para saber. Protección, sí, Julia Agredo. Esa era la palabra clave. No entendemos cómo nos están protegiendo si están decidiendo por nosotros, si están decidiendo qué corte de pelo debo llevar, dónde debo vivir, qué debo comer, qué religión debo profesar, cómo me debo divertir, cómo debo gastar mi dinero. No, eso no es ninguna protección. Pensar por nosotros, sentir por nosotros, proyectar nuestra vida por nosotros, no es ninguna protección. Lo que le faltaría al Estado colombiano eh, es, es buscar las estrategias para identificar nosotros qué queremos, cómo lo queremos, y dejar que nuestros derechos fundamentales, nuestra dignidad humana se cumpla. Quiero saber que escriban en el chat si no están de acuerdo con lo que yo acabo de decir, o si hay una postura diferente. Muy bien. Y esa es la ventaja de la ley 1996. La 1996 encuentra los mecanismos para que el entorno amoroso y la persona en condición de discapacidad
encuentren unos acuerdos, identifiquen en diferentes niveles lo que cada persona quiere, necesita, desea y espera hacer con su vida en sus diferentes dimensiones. Entonces, miren cómo la interdicción anulaba eso, y no creo yo, ni Julia, y creo que ninguno de ustedes, no creo que eso sea ninguna protección. Tratarnos como, como menores de edad, sujetos de las decisiones de otros, no es una posición dignificante. Bueno, vamos a mirar entonces qué dice la ley colombiana, qué personas pueden ser declaradas interdictas. Ojo, las personas con discapacidad mental absoluta, es decir, aquellas que sufren una afección o enfermedad severa y profunda de aprendizaje, comportamiento o deterioro mental. Entonces aquí viene a lo que decía Cecilia, muy inteligente el apunte de Cecilia, porque ella dice, bueno, entonces si hay una persona muy deteriorada, tipo Alzheimer, o tipo una condición mental de verdad que la inhabilite para manejarse sola, para ser autónoma, esa persona en algún momento tuvo competencias eh, mentales suficientes, tuvo posibilidad de comunicar sus gustos y sus necesidades, y hay que identificar eso. Además, todas las personas, inclusive los que no han sido diagnosticados, deberían tener preestablecido esto con su entorno, por si en algún momento, por algún accidente o por alguna situación médica, no se pueden comunicar o están en estado vegetativo, pues sus gustos y sus preferencias queden establecidas con anterioridad. Entonces miren cómo la interdicción declara a alguien inhabilitado de por vida, sabiendo que nuestras condiciones mentales, las psicosociales, son temporales. Nosotros tenemos unas semanas, unos meses, donde necesitamos ser acompañados de manera médica, con internación o con medicación alta, pero luego vamos restableciendo nuestra cotidianidad y nuestra capacidad de decisión queda intacta. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Bueno, miren la siguiente perlita de la interdicción. ¿Quién provocaba la interdicción? Para realizar este proceso no es necesario acreditar un interés particular. De hecho, el juez puede realizarlo por oficio, pero la ley 1306 de 2009 indica que el deber de solicitar esta medida puede ser por parte del cónyuge, compañero o compañera permanente y los parientes consanguíneos y civiles hasta tercer grado. Aquí, pues, mejor dicho, voy a seguir leyendo. Los directores de clínicas y establecimientos de tratamiento psiquiátrico y terapéutico de los pacientes que se encuentran internados en estos, el defensor de familia y el Ministerio Público que da lugar a la residencia de la persona con discapacidad mental absoluta. Bueno, entonces acá vamos a hacer otro pare y vamos a ver qué implicaciones, aquí sí los quiero escuchar, qué implicaciones para una persona tiene que su esposo, su compañera, sus hijos, su cuñada decidan sobre sí para declararlo incompetente mental y para que cualquiera se atribuya los derechos de decidir sobre él. A ver qué historias conocen por ahí. Bueno, yo creo que aquí, mientras que ustedes piensan en el ejemplo de abrir el micrófono, aquí ser pobre es un beneficio, porque las familias con pocos recursos, pues lo único que tenemos es amor para darnos, abrazos, consuelo, escucha, como lo decía Julia Gómez. Eh, pero si la persona es adinerada y si está internada durante largo tiempo en un hospital psiquiátrico, ¿qué podría suceder? O con un esposo o con una nuera con características específicas. Te escuchamos, Juan Ramiro. Bueno, entrar a hablar este tipo de cosas y de que yo conozco y demás, es entrar de pronto a la especulación, al chisme, a hablar sobre personas, casos que han sido documentados de alguna manera, ¿cierto? Y yo voy a hacer
voy a contar un caso que me tocó conocer muy, digamos, triste. No les voy a decir el protagonista porque ustedes no lo conocen, pero estoy seguro que conocen eh, por lo menos dónde vivió, porque es un sitio en Medellín muy reconocido y por el cual todo el mundo pasa. Listo. Pero esto me tocó conocerlo a mí hace unos 12, 15 años. Yo me pasé a vivir a un edificio eh, donde había una señora que tenía un hijo, que su hijo había vivido en los Estados Unidos, un tipo muy inteligente, supremamente inteligente, y en Estados Unidos haciendo un doctorado en algo así como astrofísica, pues una cosa así impresionante. El tipo tuvo lo que en inglés se conoce como un breakdown, o sea, el tipo tuvo una crisis emocional muy grande, la llamaron de la universidad en los Estados Unidos, ella fue y efectivamente el tipo había estado bajo muchísima presión, entonces tuvo una crisis, algún tipo de esquizofrenia o algún tipo de cosas. Entonces en Estados Unidos lo recetaron y le recetaron que él debería venir a vivir a Colombia un tiempo mientras se calmaba y terminar sus estudios. Ella se fue y por él vinieron acá, yo ahí conocí al muchacho, le estaban dando una droga un poquito fuerte, pero nos hicimos amigos y bueno, a los pocos meses de que esto sucediera, él se entera que su mamá tenía un cáncer terminal y ella era viuda y era la única persona que tenía, digamos, cercano, pero su mamá tenía una hermana gemela. Ellas son unas personas, o ella es una de esas familias de grandes apellidos en el país, y por el lado de su tía, o sea, la única persona que él tenía aparte de su mamá era su tía. Su tía tenía, por parte de su tía, él tenía varios primos, ¿cierto? También gente de mucho reconocimiento en el país, a nivel de grandes fortunas, en el gobierno y demás. El caso es que este muchacho, que lo vamos a llamar Mauricio, ¿cierto? A los, digamos, antes del año de él haber estado aquí de haber regresado al país, su mamá muere, listo. Y a él lo había tomado para darle las drogas y demás un psiquiatra. Al poco tiempo yo empecé a notar que el tipo cada vez salía menos, y un día él se me acercó y me contó que pues ya lo vi como con muchos problemas físicos, con problemas como de convulsiones y demás, y él me contó que era que su tía y sus primos le estaban ayudando con este psiquiatra. Eso pasaron, digamos, 3, 4 años y a los 3, 4 años él se me acercó y me dice, ya con mucho problema al hablar, me dice, Juan, yo creo que a mí me están envenenando. Yo necesito que vos me ayudes, pero uno siempre lo veía a él rodeado como de el chofer o conductor, un ama de llaves. Era una persona, todavía vive, es una persona supremamente rica y su tía es una persona supremamente rica y demás, ¿cierto? Yo no sabía quién era él, cuando él me va contando quién era, bueno, listo. En ese momento fue cuando yo tuve por primera vez necesidad de consultar con un psiquiatra, consulté con el psiquiatra y el psiquiatra me dijo, tráemelo, yo hablo con él. Pues hace por ahí unos 2 años me volví a encontrar con él, resultó que a través de la niñera que él había tenido cuando estaba chiquito, ella lo volvió a encontrar y con este nuevo psiquiatra lograron a él quitarle el otro psiquiatra. Además lo estaban, en ese momento lo estaban declarando interdicto y el tipo pues la tía y los primos se le iban a quedar con, pero mucho dinero, muchas propiedades, es una persona. Entonces miren cómo la interdicción, cómo a través de ciertos casos puede ser también malévola. Entonces es un caso que quería contar cómo también pues puede suceder algo en detrimento de las personas. Listo. Bueno, ese ejemplo está perfecto, Juan Ramiro, porque se han visto muchos casos
y en las noticias los podemos rastrear, donde esposas o hijos o nueras eh, eh, hacen toda la gestión de deteriorar progresivamente a la persona y se declara interdicto con el único fin de manejarle su dinero. Y entonces aquí la dignidad humana queda minimizada, no solamente por la decisión sobre sus bienes y sobre su dinero, sino también sobre su proyecto de vida. Entonces se sobremedica, se exageran los síntomas y se empieza a incluso a convencer a la persona en condición de discapacidad que no puede tomar decisiones y que todas las decisiones que va a tomar son erradas y que la única persona que puede tomar decisiones acertadas es la persona encargada de gestionar sus bienes. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Vamos a mirar ahora el otro paso, eh, eh, pues el otro aspecto de la interdicción en Colombia. Dice, importancia de la interdicción, pues para la ley 1346, para el 1446, para el artículo 1446 del Código Civil, la importancia de la interdicción era. Lo que busca el proceso de interdicción en Colombia es proteger a la persona que se encuentra con una discapacidad mental absoluta, que la hace vulnerable ante terceras personas que pueden aprovecharse de su condición para afectar negativamente su patrimonio. Es que no sé si no gastarse el dinero con los amigos, es que se va a gastar toda la plata viajando, es que vendió la empresa y se va a dedicar a cuidar animales en la calle. Entonces, como a la persona interesadas a llegar les parece que esas decisiones no son acertadas, entonces entran a declararlo interdicto y a decidir que esta persona no puede tomar ese tipo de decisiones. Ya quedamos, y yo creo que si alguien no está de acuerdo, abre el micrófono, en que eso no es ninguna manera de protección. Hay otras maneras de proteger el patrimonio y el proyecto de vida de la persona, y es como lo decía Fanny, con una comunicación afectiva y asertiva con la persona en condición de discapacidad. Vamos a mirar el proceso de interdicción a ver cómo les parece de suavecito. Dice, la competencia de la interdicción voluntaria, que tampoco es voluntaria, se encuentra, no es voluntaria puesto que la persona no está en capacidad, entonces cualquier cosa, inclusive hay interdicciones que se dan en ausencia de la persona, que el juez nunca conoció a la persona. Simplemente con la remisión psiquiátrica se dio el veredicto y nunca había diálogo ni contacto con la persona. Dice, procedimiento. La competencia de la interdicción voluntaria se encuentra consagrada en el artículo 22 del Código General del Proceso. Este nos indica que el juez de familia es competente para conocer el procedimiento de interdicción y en el artículo 586 del mismo señala, artículo 586, la interdicción y rehabilitación de la persona con discapacidad mental absoluta. Para la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta se observarán las siguientes reglas. Primero, a la demanda se acompañará un certificado médico del psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto. Segundo, no será necesario probar el interés del demandante para promover el proceso, incluso podrá promoverlo el juez de oficio. Tercero, el auto admisorio de la demanda se ordenará emplazar en los términos previstos en este código a quien se crea con derecho al ejercicio de la guarda y se ordenará el dictamen médico neurológico psiquiátrico sobre el estado del paciente. ¿Qué notan en estos tres pasos? Vamos a ver si notaron en esos tres pasos a quien nunca se tuvo en cuenta en ninguna parte del proceso de interdicción. Vamos a ver si se la pillaron. Podemos escribir. Julia Gómez, contame. Pues yo no vi que hubieran tenido en cuenta a la persona que la van a declarar interdicta, porque dice muy claro que se necesita un registro, una fórmula del médico tratante, y el otro dice que no, que se puede autorizar aunque la persona no se esté ni se sepa quién es. Muchísimas gracias, Julia, porque yo creo que haber caído en cuenta de eso es muy importante, porque en el proceso de interdicción, pues que ya no existe, pero que existía en Colombia, en el proceso de interdicción nunca se conversaba, se miraba, se tenía una relación, un vínculo, por lo menos una comunicación, una pregunta, una conversación con la persona que iba a ser declarada interdicta. Solo
si el juez determinaba, si cualquier familiar, ya lo vimos, cualquiera llegado en tercer grado de consanguinidad o civil, podría declarar la interdicción, hacía la gestión con el psiquiatra y fin de la emisión, quedaba interdicto para toda la vida. Entonces, bueno, vamos a mirar qué opina Julia Gredo respecto a este procedimiento de interdicción. Claudia, es que yo lo que digo es que no se podría generalizar. Por ejemplo, una persona con Alzheimer, ¿qué le van a preguntar a esa persona? Si ya está en un caso totalmente deteriorado, que no tiene, ya está en una discapacidad mental, como dice la definición de interdicto de capacidad, ¿qué? Discapacidad absoluta. Cuando está diciendo absoluta es que no hay nada, ¿cierto? Entonces yo creo que habría que repasar la definición de interdicto, porque si, es decir, si dice que es interdicto es cuando hay eh, dificultad absoluta mental. Entonces ahí va mi cuestionamiento, ¿cierto? Gracias. Sí, muy interesante tu pregunta, Julia. La vamos a ver más adelante en otro GPS que hagamos, pero vamos a ver si con mi reflexión te queda claro. Esta persona con Alzheimer, esta persona con Alzheimer, toda la vida ha tenido Alzheimer. El Alzheimer es una situación médica que se presenta cuando. Pues casi que al final de la vida en algunos casos, y pocos casos Exacto. que es gente joven, pero muy pocos casos. O sea que la persona sí tuvo maneras de, cuando estaba antes de su diagnóstico de Alzheimer, manifestar proyecto de vida, qué le gustaba comer, qué le gustaba vestir, dónde le gustaba ir a pasear, ¿sí o no? Sí, pero es que mira, Claudia, es que uno, ahí está la situación, aquí uno se prepara para vivir y no se prepara para morir. Realmente pocas veces uno afronta esa situación o uno manifiesta, ¿cierto? Esa situación. Por ejemplo, no sé si ya cambió esa norma, creo que dice que en Colombia todos somos donantes de órganos, a menos que usted diga que no, a menos que usted vaya a una notaría y diga que por favor no donen sus órganos. A eso es donde yo entiendo, pues es así. Pero, por ejemplo, si yo digo, no, 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 es que yo puedo decir, cuando yo me muera, bueno, listo, todo lo que sirva que lo utilicen. O también puedo decir, no lo utilicen, pero si voy a decir ese no, tengo que acercarme a determinado sitio a decir, no donen mis órganos, no los dono, no autorizo. Creo que es así, no estoy segura si eso cambió o sigue siendo como antes. Gracias. Claudia, no se te escucha. Muchísimas gracias, Julia. Entonces, mi pregunta de nuevo para ti es, ¿no te parece que con la ley 1996 a todas las personas que estamos diagnosticados o no, en condición de discapacidad o no, eh, tenemos la necesidad o se nos está haciendo la invitación a declarar, a conversar, a manifestar nuestros gustos y preferencias en caso de un Alzheimer, en caso de una muerte cerebral, en caso de una cuadraplegia o de una enfermedad terminal que me impida comunicarme? ¿No te parece que eso es un beneficio diferente al que nos presentaba la interdicción? Claro, claro, Claudia, ahí está la razón. Ese sería un llamado a que cada uno manifestemos, ¿cierto? Es lo que yo te digo, que uno casi nunca decir afronta esa situación. Uno está bien y hoy está bien, pero uno no sabe qué le va qué va a pasar mañana. Pero eso es lo que yo te digo, que uno nunca ha dejado estrictamente claro, escrito, comunicado cómo quiere que sean las cosas en determinado tal o cual caso, que me hace a mí reflexionar en esa parte. Gracias. Juan Ramiro, te escuchamos. Bueno,
Ahí, aquí se me abre a mí como una idea, dándole en parte razón a lo que dice Julia. ¿Qué pasa? Eh, pues si yo no he manifestado, vuelvo a tomar el caso del ejemplo de los donación de órganos. Si yo no he manifestado expresamente que no quiero ser donante de órganos, y en determinado momento sucede lo inevitable, tengo un accidente y mis órganos pueden ser útiles para alguna persona, no estarían los médicos en capacidad y competencia de preguntar a sus familiares o a un juez si mis órganos, como yo no manifesté que sí, pero tampoco manifesté que no, si en determinado momento mis órganos que podrían ser útiles para salvar a otra persona podrían ser ya no donados directamente por mí, sino a través de personas allegadas a mí o de alguien competente y donarlos a una persona para que eh, pues sirvan para esa persona. ¿Eso iría en contra de la decisión o mi voluntad? Yo creo que no, pues es como mi posición. Le devuelvo la pregunta a Julia si está de acuerdo con lo que estoy preguntando o no. Mm, Juan Ramiro, hasta donde yo tengo entendido, por eso les digo, tocaría verificar eso, es si es, hasta donde yo tengo entendido es que todos somos donantes, obligatoriamente todos somos donantes, hasta tanto no manifestemos por escrito y ante una entidad autorizada que lo diga. Entonces yo digo que si yo no he manifestado, los familiares o en el determinado caso se haría la donación. ¿Sí o no? Es así que estamos hablando, ¿cierto? Sí, Y Julia, eh, estoy de acuerdo contigo y esa es como la respuesta para mí, en todo mi desconocimiento, como la respuesta más apropiada. sí, incluso en la ley 1996 existe una indicación de hacer directivas anticipadas. ¿Qué quieren decir las directivas anticipadas? Que la persona exprese claramente sus gustos, preferencias, necesidades, aspiraciones que se deben tomar con su proyecto de vida en caso de que su competencia mental esté limitada en ese momento. Entonces, las directrices anticipadas nos permiten establecer cuando estemos en plena capacidad mental de decidir cuáles son esas indicaciones o esos manejos generales que se nos deben hacer. Voy a leer la intervención de Juan Camilo, que yo creo que aquí también se nos aclara un poquitico sobre lo que estamos hablando. Juan Camilo dice, pero nosotros qué vamos a saber si nos vamos a poner bien mal. Creo que uno piensa en sanarse o no. Pero Juan Camilo, te hago la pregunta a ver si me la puedes responder por chat. No estamos hablando necesariamente de discapacidad psicosocial por un diagnóstico psiquiátrico. En este momento, pues a SOVIME lo que nos vincula es haber tenido experiencias en crisis de salud mental, pero lo que trata la 1996 es a nivel general, de directrices anticipadas, porque ni nosotros ni nadie puede prever un accidente automovilístico donde quedemos inhabilitados, ni nadie puede prever una enfermedad cerebral, yo no sé, un cáncer, un tumor, eso no se puede prever y uno no quisiera nunca tener ni el accidente ni el tumor. Pero para eso existen las directrices anticipadas, las directivas anticipadas, donde yo puedo establecer claramente con mis allegados, con mi entorno amoroso, lo que me gusta y lo que no me gusta. Una cosa tan sencilla como determinar qué tipo de ritual religioso preferiría que me hicieran, si va a ser con ataúd abierto o cerrado, porque la muerte sí la tenemos seguros todos. Entonces hay que empezar a identificar cuáles son nuestras posibilidades o cuáles serían una de las posibles derivaciones de nuestra existencia para, para que nuestras preferencias queden aseguradas. Juan Camilo no me respondió, entonces creo que él
dice, yo me imagino que sí, lo que pasa es que, bueno, entonces, que no sé mucho de leyes. Bueno, pero entonces esa era la idea para hoy, que nosotros debemos estar enterados de todo este tipo de cosas y también que sea un tema de conversación con nuestro entorno amoroso. ¿Cuáles son nuestras preferencias en diferentes momentos de la vida? Y lo último, para contarles que en Colombia, desde agosto del año pasado, en Colombia desde agosto del año pasado, con la ley 1996, ya no existe la interdicción, solo 2 países en Latinoamérica contamos con eso, que son Perú y Colombia. Perú lo hizo a principios del 2019, nosotros lo hicimos en agosto. Este es un proceso que, que ha llevado diferentes pasos. Asovime ha hecho parte de él. Nosotros fuimos uno de los proyectos pilotos para el sistema de toma de decisiones con apoyos que da sustento a la ley 1996, porque de ahora en adelante, en lugar de hacer un proceso de interdicción, lo que se debe hacer es un proceso de, de toma de decisiones con apoyos, o sea, que cada persona, especialmente las que estamos en condiciones de discapacidad, tengamos un grupo de personas, un entorno amoroso que nos ayude a tomar decisiones, o sea, unas personas que nos ayuden a tomar decisiones en salud, otras personas que nos ayuden a tomar decisiones a nivel económico, otras que nos ayuden a tomar decisiones de lugar de vivienda, en fin. En mi caso, mi principal persona que hace parte de ese sistema de apoyos es mi tío, el famoso tío Gustavo, del que tanto he hablado yo, y que desde mi diagnóstico él ha sido la persona como que me ha servido de sustento. ¿Se acuerdan que en días pasados hicimos la red de personal? Que hicimos un GPS con el esquema de los anillos para saber cómo decir, qué hablar, qué no decir, y que hacíamos unos círculos concéntricos donde ubicábamos El entorno amoroso. el entorno amoroso. Entonces aquí nuevamente, Julia, el entorno amoroso se hace muy necesario de fortalecerlo y de que la comunicación con este sea cada vez más sólida y más proactiva. Y que nosotros también somos entorno amoroso de otras personas. Julia, ¿quisieras participar? ¿Quisieras ampliar tu participación? Sí, No, sí. Ah, ¿cuál Julia? Julia Gómez y luego Julia Gredo. Bien, bien. gracias Claudia. Sí, me pareció muy importante retomar esta parte. Espere que es que estoy con el tapabocas. Retomar esa parte del entorno amoroso. Yo creo que aquí queda muy preciso mencionarlo, porque si no es con esas personas que están cercas, que les vamos a dar a conocer lo que nosotros queremos o lo que nosotros soñamos, entonces queda perfecto. Muchas gracias, Julia Gómez. Escuchamos a Julia Gredo. Sí, muchas gracias por la ocasión. Son cosas que uno no tiene como presente. Yo sí me lo he dicho a mí, pero a mí misma, pero no lo he manifestado abiertamente y sí, ni escrito ni verbal. Por ejemplo, yo he dicho, en determinada situación no es que me desconecten, es que no me conecten, ¿cierto? ¿Para qué llegar hasta una situación de esas que en determinado momento la gente tiene que decidir en una cosa tan difícil? Y entonces esto sí me ha hecho mucho pensar en que uno tiene que preparar ese camino, esa situación por una eventualidad que lo que dicen es muy cierto, lo más seguro es la muerte, pero casi nunca la afrontamos tan de frente. Gracias. Gracias, Julia. Escuchamos a Juan Ramiro. Claudia, no, mira, quiero hacer como, pues ustedes saben que parte de la
de lo agradecido que yo estoy con esta oportunidad que me ha dado a mí estar digamos, en reclusión, ¿cierto? O cuidándome, como prefiere Claudia decirlo, es que me ha permitido leer mucho cosas que yo había, digamos, hecho a un lado y que por muchas razones me parecían como que no eran pertinentes leer. Y una de esas es acerca de los estoicos, ¿cierto? Que ya creo que en 2 o 3 ocasiones hemos hablado de ello. Y los estoicos, precisamente, uno de los pilares de los estoicos es mirar, ellos dicen cómo mirar que yo hoy estoy aquí, ¿cierto? Como quien dice, yo hoy estoy aquí, pero yo me debo preparar para cuando yo no estoy. Ellos dicen que de esa manera, cuando uno mira de esa manera, no es que uno sea fatalista, sino todo lo contrario. Uno lo que está haciendo es preparar para entender que la vida es un momento y que como es un momento yo debo vivir al máximo, ¿cierto? Y como debo vivir al máximo no es esa cosa pueril de que yo voy a vivir al máximo, entonces no, es todo lo contrario, es una cosa muy seria donde vivir al máximo es eso, ¿cierto? Hoy hago todo lo que yo haga en el día de hoy es como si yo no fuera a estar mañana. Y si yo no estoy mañana, entonces me preparo para que todo lo que yo haga hoy sea llevado al máximo, ya sea en mi vida amorosa, ya sea en mi vida afectiva, ya sea en mi vida legal, ya sea en todo, ¿cierto? Entonces, eso que acaba de decir Julia Agredo ratifica con un principio que hace 2000 años lo dijeron los estoicos. Piensa que donde estás hoy puede que mañana no estés, entonces deja todo preparado para cuando no estés, en vez de dejar problemas, deje uno también que las otras personas, el mundo y demás, puedan también vivir como eso, ¿cierto? Siempre estar preparados. Entonces quería hacer como esa reflexión acerca de eso, que no solamente lo vamos a pensar hoy, sino que eso viene desde la antigüedad. Gracias, Claudia. Gracias, Ramiro. Escuchamos a Cecilia. Bueno, yo creo que lo que acaba de decir Ramiro también se resume en esta frase que se dice, planear la vida como si nunca, como si fuera a vivir mucho tiempo y vivirla cada día como si fuera el último día de mi vida. Y yo quería aprovechar, Claudia, para hacerle una pregunta. Es referente a que, bueno, las personas que antes de esta ley que usted menciona, que yo medio conocía, pero pues medio, pero no estoy como demasiado enterada. Entonces, todas las personas que antes de esa ley fueron decretadas en interdicción y que, por ejemplo, hoy les ha mejorado las condiciones a unas y otras aún conservan las condiciones cuando les declararon esa interdicción. Entonces, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué pueden hacer en estos momentos? ¿Están, dijéramos, en capacidad de tomar sus decisiones o deben seguir como estaban? Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por la pregunta. Sí, hasta el 2024, estas personas que están en interdicción tienen tiempo de los juzgados de entrar en un proceso para aplicarles el sistema de toma de decisiones con apoyos y restablecerles sus derechos y su capacidad jurídica. Entonces, las personas que en este momento están interdictas entran a, también a ser dignificadas con el restablecimiento de sus derechos y igual se hace el proceso de identificación de apoyos para que ellos tomen sus decisiones propias. Y si la persona decide, después de haberle explicado, después de haberle comentado las consecuencias económicas de vivienda, de salud, todo, decide que hay alguna persona que se encargue, por ejemplo, de su dinero, entonces puede decidir que alguien se encargue de su dinero o que alguien se encargue de su aspecto de salud, pero ella va a tomar autonomía en otras cosas. Me voy a poner como ejemplo. Cuando yo he estado 6 veces hospitalizada y durante las hospitalizaciones y después de ellas, que hay un tiempo, unos meses, donde no me he sentido bien para manejar mis asuntos económicos, ha sido mi tío Gustavo el que se ha encargado de eso. Y durante ese tiempo que he estado hospitalizada, ha sido un amigo quien se ha encargado de venir a cuidar a la gatica. Y durante ese tiempo que he estado hospitalizada, ha sido mi hermana la que se ha encargado de pagar mis deudas, de las cuentas de servicio, las tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, yo
en algunos momentos de mi vida que no me he sentido en capacidad de ocuparme de ciertas cosas, pues he delegado a alguien, pues en esa época no, yo no la llamaba sistema de apoyo, sino que es el amor y la compañía de estas personas las que me han brindado me han facilitado que se encarguen de ese tipo de cosas. Ya ahorita con la 1996 ya se establece este sistema de apoyo para evitar que las personas sean declaradas con minusvalía en su capacidad de decisión a nivel jurídico. ¿Alguien más quiere participar? Yo no sé si le quedó respondida a Cecilia la pregunta. Bueno, entonces, a Cecilia. ¿Se quedó respondida? Sí, sí, Claudia, sí me quedó respondida, gracias. No, con mucho gusto. Entonces, este es el abrebocas para otra serie de GPS que tiene que ver con ver las bondades de la ley 1996 o identificar en qué puede estar fallando para buscar acciones de mejoramiento en ella. Y nuestra tarea es que a partir de hoy consolidemos mucho más nuestro entorno amoroso, mejoremos los niveles de comunicación, como nos lo decía Fanny, y, y que este entorno amoroso se convierta en una manera de que nuestra calidad de vida, nuestro proyecto de vida nunca sea menoscabado. Qué bueno haber estado con ustedes hoy. Recuerden que nos encontramos el próximo viernes, 15 de mayo a las 2 de la tarde. Les cuento que va a estar Ivonne Cardona con nosotros, entonces vamos a iniciar este nuevo ciclo de fines de semana de una manera maravillosa. Qué bueno haber estado con ustedes hoy. Un abrazo para todos y que la pasemos muy bien en este resto de tiempo que nos estamos